No olvidemos que el libro de los Salmos está dividido en 5 partes que tienen que ver con los famosos 5 libros de la ley. Y hoy en estas semanas hemos estado estudiando el primer libro. Entonces, el primer libro tiene que ver con los capítulos que van del 1 hasta el 41, como lo pueden ver aquí en la presentación, del 1 al 41. Bien, ¿qué les parece si leemos todos juntos a una sola voz? Porque nada más son 6 versículos. Está cortito este salmo. A ver, todos juntos vamos a leer a una sola voz. Nos ponemos en pie un momentito por reverencia a la palabra de nuestro Dios. Y dice así, todos juntos. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Qué salmo tan bonito a pesar de los 6 versículos que tiene, porque es un salmo corto. Pero vamos a ver aquí esta situación. No se ve muy bien. Bueno, sí se ve. El título es el antídoto contra la desesperación. Porque vean ustedes, hermanos, los primeros 2 versículos. Aparece esta frase, ¿hasta cuándo? Y no lo hemos dicho muchas veces esta frase cuando decimos, bueno, ¿hasta cuándo voy a salir de este problema? ¿Hasta cuándo voy a salir de esta enfermedad? ¿Hasta cuándo mi hogar va a ser diferente? ¿Hasta cuándo Dios me va a ayudar? Y bueno, utilizamos esa frase, esos términos, ¿sí? Porque con esas palabras expresamos nuestro deseo de que haya una respuesta, de que haya algo que venga a traer tranquilidad, que venga a traer paz a nuestro corazón, que venga a darnos la respuesta al problema que tenemos, ¿sí? Y entonces vamos a ver esta situación. David se encontraba desesperado, por eso es que el título de este salmo es el antídoto contra la desesperación. A ver, una pregunta, ¿qué es un antídoto, hermanos? ¿Qué es un antídoto? Un remedio, muy bien. ¿Qué otra cosa? Un antídoto es, bueno, no es una medicina, pero es como, si yo tengo un virus, va en contra del virus, va a atacar el virus. ¿Y cómo se llama esa? En otra palabra, un sinónimo. Una vacuna, muy bien, es una vacuna, un antídoto es una vacuna. Los antídotos propiamente eran contra el veneno de las serpientes o de animales ponzoñosos, ¿sí? Entonces es un antídoto. Las vacunas tienen que ver con bacterias, virus y etcétera. Muy bien. Bueno, entonces el antídoto contra la desesperación. Y bueno, también hemos estado desesperados en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Sí, de seguro que ha habido días de desesperación porque pues decimos, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿O cuándo voy a salir de esta situación? Bueno, vamos a tomar en consideración esto y vamos a ver algo relacionado con este salmo así de inicio. Este salmo se considera una súplica individual de David a causa de un enemigo que deseaba su caída. Fíjense bien lo que dice, hermanos, en el versículo 4. Veamos el versículo 4. Dice, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Hay gente fea, hay gente mala, y tristemente hasta dentro del pueblo de Dios que está buscando nuestra caída, que está buscando en dónde sorprendernos para poder acusarnos o levantar el dedo contra nosotros, ¿sí? O sea, eso es feo y esa es la situación aquí de David, ¿sí? Entonces el salmo se considera una súplica individual de David a causa de un enemigo que deseaba su caída. No se conoce la fecha y el contexto histórico en que fue escrito este salmo. Sin embargo,
no hay duda de que sea de David, porque David tenía muchos enemigos que querían que él cayera, que le fuera mal, que su vida fuera un desastre, ¿sí? Desean acabar con la vida de David. Entonces, este salmo tiene que ver con esta súplica que él está pidiendo ante Dios, porque pues había gente que lo estaba observando, especialmente había uno que deseaba el mal. ¿Quién era esa persona? ¿Quién sabe? Podía haber sido su hijo Absalón, pudo haber sido alguno de los descendientes del rey Saúl, puede haber sido algún enemigo de alguno de los países ahí cercanos, los moabitas, los edomitas, los amorreos, etcétera, que buscaban también el daño de David. Alguno de ellos quería, porque fíjense bien, hermanos, regresando otra vez al Salmo 13, versículo 2, dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Y miren la última pregunta, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? O sea, está hablando de un enemigo. Más adelante en el versículo 4 habla de enemigos, pero primero habla de uno. Y ese enemigo ha de haber sido un enemigo poderoso, un enemigo de influencia, un enemigo que quería destruir la vida de David, o que estaba observando que le fuera mal para que cayera y después burlarse de él, porque en el versículo 4 dice que los enemigos se alegrarían de su caída, ¿sí? Y qué cosa tan fea es que alguien se alegre de la caída de un hermano en la fe, en lugar de lamentarse, en lugar de correr y decir, hermano, ¿qué te pasa? Mira, vamos a salir adelante, ¿en qué te puedo ayudar? Oremos juntos, busquemos al Señor. Pero no, hay quienes dicen, ya ves, qué bueno que te pasó eso. Y hasta se alegra. Entonces, ¿qué problema es eso? Bueno, vamos a ver aquí. Hay 3 cosas que se mencionan en este salmo, 3 cosas, y se pueden dividir esas cosas de 2 en 2 versículos de este salmo. Primero, la desesperación, versículos 1 y 2, el clamor por la desesperación, versículos 3 y 4, y el antídoto contra la desesperación, porque ahí está la solución en los versículos 5 y 6. Fíjense bien qué tremendo. Entonces, vamos a ver esto. Primero, hemos estado así. Hemos estado así. Hay días que son feos, ¿verdad? Hay días que son terribles, ¿sí? Hay días en donde uno de veras dice, ¿por qué pasan cosas tremendas en mi casa, o en mi vida, o en el trabajo, en la iglesia, en la calle, etcétera? Y uno se siente así, desesperado, que no encuentra pues la salida, uno no encuentra las situaciones para poder resolver el problema. Entonces vamos a ver así, ¿qué es la desesperación? Bueno, ¿qué es la desesperación? Fíjense bien en esta definición. La desesperación es una emoción muy complicada porque está mezclada con ansiedad, está mezclada con angustia, etcétera, muy complicada de sobrellevar, y ahí está la clave, que puede definirse como la pérdida total de la esperanza. ¿Sí? Hay personas que llegan a tal grado de desesperación, a tal grado, que lo único que es terminar con la puerta falsa. ¿Cuál es la puerta falsa? El suicidio. Se suicidan, dicen, no, pues es que ya, aquí se acabó mi vida. O sea, están tan desesperadas que llegan a esta situación, ¿sí? Dice aquí que puede definirse como la pérdida total de la esperanza, que lleva a enfrentar la vida de una forma muy angustiosa, motivada por sentimientos de ira, enfado, impotencia. Las personas que se sienten desesperadas suelen mostrar ansiedad, angustia, furia, ¿sí? Y a veces estamos así, estamos tan ansiosos y que, como decimos vulgarmente, ni nos calienta el sol, ¿sí? Porque nos sentimos así tan desesperados. ¿Y ahora cómo le voy a hacer con esta situación? Bueno, les quiero pedir, vamos a ver aquí en esta transparencia, pues algunos factores, pero les quiero pedir que ustedes piensen en algunos factores más. Por ejemplo, ¿qué provoca la desesperación? Problemas económicos. Sí, los problemas económicos, cuando nuestra economía está por los suelos o tenemos muchas deudas, entonces estamos desesperados, no sabemos ni cómo hacerle. Otra cosa es la ruptura matrimonial. Cuando un matrimonio se rompe, se fractura,
pues es una situación desesperante porque uno de los cónyuges va a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué va a pasar en mi vida? ¿Qué van a decir mis vecinos? ¿Qué van a decir mis familiares? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Etcétera. Y hay toda una serie de ideas y problemas en la mente. Otra es una enfermedad incurable cuando a alguien le dictaminan, pues, Señor, pues usted tiene esta enfermedad que, pues lamentablemente ya no hay cura. Y uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces viene la desesperación. Otra es la falta de empleo, ¿sí? Ustedes piensen, hermanos, algunos ejemplos más. ¿Qué factores hay más que le han provocado la desesperación? Los hijos, sí. Cuando un hijo tiene problemas serios, sí. Sobre todo, pues, hijos adolescentes. O un hijo que también se enferma, un hijo pequeño. También. Somos más cercanos, ¿no? Es cierto. Sí. Sí, es cierto, miren qué tremendo. ¿Qué otros ejemplos, hermanos? ¿Otros? La traición, sí, una traición, sí. O cuando allá en el trabajo, usted está esperanzado que lo van a promover, que ya le dijeron, no, ya te vamos a subir de puesto, que vas a tener otra posición y vas a ganar más, y de momento le dan la espalda. Y dicen, no, pues es que ya escogimos a otro. Y entonces usted se queda diciendo, ¿qué pasó? Y hasta hace planes, pero se le viene todo abajo. Entonces, mire qué situaciones así. La desesperación es tremenda. Bueno, veamos la situación ahora en el caso de dos personajes de la Biblia que se desesperaron. Dos personajes de la Biblia como ejemplo, ¿sí? Está Saúl. Veamos este pasaje. Si no pueden ver aquí las letras, son un poco chicas. El pasaje de 1 Samuel 28:7. En este capítulo, por favor les quiero pedir que vayamos a 1 Samuel 28 para que mejor lo veamos directamente en nuestras Biblias. 1 Samuel capítulo 28 es un capítulo trágico en la vida del rey Saúl, porque fíjense bien, hermanos, lo que dice este capítulo, ¿sí? Versículo 3. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó todo Israel y acamparon. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, fíjense bien lo que sucedió, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. El versículo 3 dice que ya Samuel había muerto. O sea, Samuel era el hombre de Dios que le apoyaba y oraba por él. Es más, hasta le lloró mucho. Pero ahora ya no estaba. Ahora estaba solo. ¿Cómo iba a enfrentar la guerra contra los filisteos? Por eso es que tuvo mucho miedo. Pero ahora vean ustedes el versículo 6 y ahí está el problema mayor de Saúl. Versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Dios no le contestó. Miren qué tremendo es eso. Entonces, en un acto de desesperación, por estar contra los filisteos, porque los filisteos habían llegado para hacer la guerra, entonces que tomó la decisión, y aquí viene el versículo 7 que aparece aquí en la presentación. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. ¿Cómo se le ocurre a Saúl buscar a una mujer que se dedica a las artes o las ciencias ocultas? ¿Sí? O sea, imagínense, hermanos, que en un acto de desesperación hubiésemos buscado a Walter Mercado, Madame Sassou, que fuéramos a los brujos de Catemaco, pues ir al mercado de Sonora, ir al Zócalo para que nos hagan una limpia, porque ahí hay los chamanes. La villita, exactamente. O sea, conociendo la palabra de Dios, conociendo el temor de Dios, sabiendo que Dios es el que actúa en nuestras vidas, ¿por qué ir a buscar ahí? Pero ahí está la desesperación.
Sí. Hermano, quizá Jehová no le contestó porque Esaú ya tenía ese recurso por ahí como un as bajo la manga. Él está ya describiendo a quien quiere ver. Dice, busquen a una mujer. Sí. Ni siquiera está diciendo a un hombre, una mujer, no. Busquen a una mujer que tenga espíritu de adivinación. Sí. Él ya tenía contemplado como segundo plan el tener relación con esa adivinadora. Sí. Ahorita le voy a decir. Adelante, sí. Aquí una de la controversia. Sí. Dice, porque él lo que quería ver a Samuel. Sí. La divina primavera. Invocar a Samuel. Sí. Era la intercesión ante Dios. No tenía un trato directo con Dios, sino era todo a través de Samuel. Aquí la pregunta que después puede empezar a pasar es: ¿quién se le apareció? Algunos dicen que sí fue Samuel. Sí, es un texto muy complicado. Sí, es un texto muy complicado. Bueno, miren, hay dos problemas que tuvo Saúl y por eso Dios no le contestó. La primera es que tomó un lugar indebido cuando hizo un sacrificio que no debería hacer y que Samuel le hace notar que él no tenía por qué ofrecer ese sacrificio. Eso es una. Y a partir de eso fue que Dios le habló a Samuel diciéndole que ya lo había desechado como rey. La segunda cosa, el segundo problema que tuvo Saúl fue que mató a 80 profetas de Dios, los profetas de Nod, así lo dice 1 Samuel. 80 profetas fueron asesinados por Saúl, de tal manera que con eso cortó la voz de Dios. Pasó lo mismo con la situación de Herodes con Juan el Bautista. Juan el Bautista le había dicho su pecado a Herodes, pero ¿qué hizo Herodes con el famoso baile de la hija de Herodías? Pues le cortó la cabeza y cuando el Señor Jesús estuvo enfrente de Herodes, no le dijo nada. Cortó la voz de Dios. ¿Por qué no le contestó Dios en este capítulo? Porque ya el mismo Saúl se había cortado él mismo la comunicación con Dios. Él mismo lo había hecho. Pero en su desesperación, aquí está el problema, en su desesperación consultó a esta mujer de adivinación. Y eso fue lo que lo llevó a su ruina porque después termina suicidándose. ¿Sí? Bien, el segundo ejemplo que tenemos en la Biblia de desesperación es en el caso de Judas. Porque Judas negocia con los sacerdotes la traición, le dan el miserable, perdón por la expresión, por el miserable pago de 30 piezas de plata. Yo hubiera pedido 1,000,000. Yo si hubiera sido Judas y hubiera traicionado al Señor, hubiera dicho, pues denme 1,000,000 porque pues el Señor lo vale, ¿no? Pero 30 piezas de plata, fíjense bien. Y después, dice el Evangelio de Mateo, vean ustedes la expresión, que él confesó, yo he pecado entregando sangre inocente. Se dio cuenta de su error. El haber traicionado al Señor fue para él algo tan grave y vino el sentimiento de culpa sobre Judas que se desesperó. Vino el sentimiento de culpa, pero no vino el arrepentimiento, aunque la palabra que se utiliza en el Evangelio de Mateo, arrepentimiento, pareciera como que sí se hubiera arrepentido, pero no es cierto, no es arrepentimiento. No le pidió perdón al Señor. Exactamente. Sí se arrepintió, pero no le pidió perdón al Señor. Más bien, es que la palabra remordimiento no aparece en el Nuevo Testamento. No aparece. ¿Qué me dijiste, Adranita? Nada más culpa, exactamente. Bueno, entonces veamos, dice, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Miren qué manera de tratarlo, porque les dieron la espalda. Primero los apoyó, y ahí está la clase de gente traicionera, ¿sí? Gente traicionera que les había ayudado porque ellos buscaban desde ya tiempo atrás caerle al Señor y afectarlo para llevarlo a la muerte, y ahora que tienen la oportunidad le dieron la espalda a Judas. Miren qué clase de mundo es el que vivimos, ¿sí? Entonces, ahí está la respuesta para Judas. Entonces dijeron, ¿qué nos importa a nosotros allá tú? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Se ahorcó. Sintió más remordimiento que mucho. Exactamente, sí. Se ahorcó, fíjense.
Entonces, lo que estamos viendo, y en relación con el Salmo 13, es el hecho que hasta dónde puede llegar la desesperación cuando no encontramos la salida o cuando no nos percatamos que sí hay una verdadera salida, que hay un antídoto, que hay una respuesta para cuando estamos muy desesperados. Y eso es lo que nos va a enseñar el Salmo 13. Porque en un momento dado, aunque estamos muy desesperados y sabiendo que no encontramos la solución al problema, hay algo que sí podemos hacer, ¿sí? Y entonces aquí está la situación. Dice, fíjense bien, acá las preguntas de David. ¿Hasta cuándo? 1, 2, 3 y 4. 4 veces lo dice porque estaba en una situación de verdad muy lamentable. ¿De qué magnitud o qué poder tenía ese enemigo para hacer sentir a David así? David era un hombre muy valiente. David era un hombre que era capaz de enfrentarse al enemigo más poderoso. Pero ¿cómo era este enemigo? De tal manera que él se hace estas conjeturas. Ni siquiera con Goliat. Y cuando era un muchacho. Y Goliat era un gigante. Pero ahora este enemigo lo hace temblar. ¿Se acuerdan que también a Elías lo hizo temblar la reina Jezabel? También. Pues entonces estaba así en una situación desesperante. Veamos esto, ¿sí? Hay 4 cosas que en esas preguntas se hacen notar en la desesperación del rey David. Primero, se sentía olvidado por Dios. Fíjense bien, vamos a regresar. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Y eso es lo que le preocupaba a David. Se sentía olvidado por Dios. Él era un hombre de oración. Además de ser un hombre muy valeroso, de ser un hombre muy sabio, de ser un adorador ferviente hacia Dios, era un hombre que oraba mucho. Los salmos demuestran la vida de oración que tenía David, pero ahora se siente olvidado por Dios, porque oraba y le decía: Dios, ayúdame, sácame de este problema, o mira este enemigo cómo me está haciendo la vida imposible, pero no encontraba la respuesta. Y a veces nos pasa lo mismo, hermanos. Oramos y oramos y oramos y pareciera como que Dios nos olvida. La segunda cosa es que sentía que Dios no contestaba sus oraciones. Va muy relacionado con lo de arriba. Número 3, le daba vueltas en su interior buscando una respuesta. Fíjense bien lo que dice en el versículo 2. Dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿No les ha pasado que noche y día estamos pensando en el problema y le damos vueltas y le damos vueltas y le damos vueltas y no encontramos la solución? Y decimos: ¿y ahora cómo voy a salir de esto? ¿Y ahora cómo me van a ayudar? ¿Y ahora cómo voy a salir de esta situación tan difícil? ¿Cómo lo voy a hacer con este hijo? ¿O cómo lo voy a hacer con esta enfermedad? ¿O con este problema económico? ¿O con este problema legal como nos ha pasado a nosotros? De verdad, hermanos, ha habido, te los digo como testimonio, ha habido días de mucha desesperación y no había más que orar y orar y orar, y yo me venía aquí al templo a estar orando y orando, ¿sí? Porque es desesperante esa situación. Y luego, dice aquí este apunto, tenía un enemigo que se enaltecía, como lo dice en la parte de abajo. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Tengo una duda sobre David. Obviamente él asesinaba gente. Nuevamente la desesperación, cuando hablo de un creyente, no hablo de creyentes. La desesperación más fuerte que encuentra en un creyente es lo que le pasó a Judas. Cuando tenemos un pecado oculto, cuando tenemos una situación ahí, completamente perdemos la esperanza, esa poquita esperanza que pude haber en el Señor, por el sentido de culpa, de que le fallé al Señor, el Señor no se va a acercar a mí. En ese momento ya tengo miedo, un miedo terrible, porque somos creyentes, tenemos esa comunión con Dios. Cuando pecamos, sí sentimos esa ausencia, y la misma mente Satanás ataca la mente. Yo considero que David, en muchos de sus salmos, por el mismo tema de que él, pues al final del día derramaba sangre, al final pues no le permitió Jehová construir su templo,
muchos años, hermanos. Yo creo que en parte es un ejemplo de cómo David tenía sus luchas en medio de las batallas, en medio de la situación del pecado, porque esa manera como él o sea, siendo un adorador como era él, y verlo de ese lado es porque hubo algo, hay algo allí que no le permitía confiar en Dios, que había visto cómo mató a Goliat, ¿no? Dios, ¿Cómo se había manifestado en él? Entonces, solamente un creyente que peca puede sentir esa situación que David, creo yo. Posiblemente podía ser, es una conjetura buena, pero el Salmo no muestra que haya pecado, más bien era la opresión de ese enemigo que le estaba afectando, sí, hermano. Ese es un buen argumento, porque no hay problema más feo que el del hogar, lo que ocurre en el hogar. Sí. Cuando estamos mal con la esposa, con el esposo, con los hijos, de verdad que sí se estruja el corazón. Sí. No, pues como quiera, ¿no? Bueno, entonces podría ser esa situación. Entonces vemos aquí otra vez, se sentía olvidado por Dios, se sentía que Dios no contestaba sus oraciones, daba vueltas en su interior buscando una respuesta, tenía un enemigo que se enaltecía. ¿Qué hace David en esa situación? ¿Hace lo mismo que Judas? ¿Ir a suicidarse? ¿Hace lo mismo que Saúl de ir y consultar una divina? ¿Hizo como Elías de echarse a correr y a ver a dónde llegaba? Porque así ocurrió con muchos en situaciones de desesperación. Pues ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia con David. Viene un clamor hacia Dios. Él no ve horizontalmente, él mira hacia arriba, él mira hacia Dios, mira hacia su Dios. Y entonces aquí viene el clamor por la desesperación. Dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, pero está buscando a Dios, clamando a Dios. Sí, y qué bendición, y eso tenemos también nosotros. Entonces, aquí viene ya por decir así, el paso importante para que Dios intervenga y Dios actúe para sacarlo de esa situación de desesperación. ¿Sí? Él estaba batallando y de seguro que no fue una noche, varias noches o tal vez muchos días que estaba dándole vueltas en su cabeza cómo salir de esta situación desesperante, pero está orando y clamando a Dios, ¿sí? Y veamos esta situación aquí. Tomando en consideración el versículo 3, encuentra respuesta e intervención de Dios. Respóndeme, oh Jehová, Dios mío. No hay mejor cosa que podamos hacer que clamar a Dios con todo nuestro corazón, de abrir nuestro corazón delante de Dios y decirle, Dios, me pasa esto, no sé cómo hacerle, ya me siento impotente, mira Señor, no encuentro la salida. No hay mejor cosa que abrirnos con Dios y ser sinceros con Dios. Y David era lo que tenía. Aún en medio de las situaciones más críticas, difíciles, aún hasta en los pecados que cometió, lo bueno de él era que buscaba a Dios con todo su corazón. ¿Sí? La segunda cosa es que pide sabiduría, pide discernimiento, alumbra mis ojos, dame sabiduría para saber qué hacer. ¿Sí? Ayúdame a salir de esta situación, no quiero morir, no quiero que tampoco mi enemigo me mate, dame sabiduría. ¿Qué es lo que puedo hacer? Alumbra mis ojos. Ese alumbramiento de ojos es una revelación que Dios le dé para saber qué hacer, tomar una buena decisión. ¿Sí? Porque a veces estamos tan llenos de cabeza del problema que no sabemos ni qué hacer. ¿Sí? Y la tercera cosa es que dice, para que no duerma de muerte, porque sentía la amenaza de ese enemigo. Ese enemigo quiere acabar conmigo. Ayúdame, Dios. Y nada mejor que ir hacia la presencia de nuestro Dios. David estaba consciente que el que reinaba sobre todo el universo era el Señor y que el control de todas las cosas las tenía el Señor y por eso confiaba en su Dios. Podía confiar en su espada porque él era muy valeroso.
podía confiar en su ejército. Tenía unos hombres fieles, incluso se menciona aquí en 1 Samuel que tenía un grupo de 30 valientes que siempre le apoyaban, pero él no estaba confiando en ellos, estaba confiando en su Dios. ¿Sí? Y por eso veamos aquí, en el versículo 3, dice, para que no diga mi enemigo lo vencí, porque ese era el deseo del enemigo, verlo vencido, verlo derrotado, verlo frustrado, verlo mal, verlo acabado, ¿sí? Y volvemos otra vez a repetir, hay gente que busca nuestro mal. Hay gente que nos quiere ver en la ruina. Hay gente que nos quiere ver llorando, lamentándonos por la quiebra que tengamos en nuestra vida. Y hay gente que se va a alegrar de eso, tristemente. Y a veces, gente que amamos. Qué feo, pero es feo es eso. Es feo, pero así es. Dice el Señor Jesús que trigo y cizaña están dentro del reino de Dios. No se puede separar hasta que llegue el tiempo de la siega. ¿Sí? Entonces hay que convivir con la cizaña, hermano. Y ni modo. Y a veces la cizaña nos hace sufrir, pero pues hay que estar ahí. Y otra cosa es que el objetivo del enemigo, dice, mis enemigos se alegrarían, era su objetivo, alegrarse. A ver, vamos a ver en qué momento cae David. Hasta vamos a hacer una fiestecita. Sí, qué tremendo, ¿verdad? Sí. Dice, y la expectativa del enemigo es que resbalara. Estaban pendientes, lo estaban acechando. A ver en qué momento cae. Miren qué cosa tan tremenda. Recuerda, pastor, el Padre nuestro, ¿no? El Señor dice, antes de pedirle perdón a Dios, perdona a los que te ofendieron. O antes de ir a los atrios de Dios a ofrendar, en uno de los salmos, que es el 27, dice, ponte cuentas con tus enemigos. Y qué triste es que no haya misericordia dentro del pueblo de Dios. Qué tristeza hay. ¿Sí? Por otro lado, pues, híjole, dice que si hay una raíz de amargura dentro del creyente, no va a poder estar bien. No va a estar bien, sí. Pero qué bueno que ahí está la solución y David nos las está dando. Ahora, vuelvo a enfatizar, debemos de aprender a aceptar de que la cizaña está dentro de nosotros, está dentro o junto con nosotros, está dentro del pueblo de Dios, está ahí y que tenemos que aceptarlo, ¿sí? Hasta que el Señor venga y haga la separación, pero mientras, ahí tenemos que estar. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es buscar a nuestro Dios como David. Bien, vamos ahora aquí, y aquí viene el antídoto, ¿sí? Aquí viene la jeringa con la vacuna, ¿sí? Contra el COVID. El antídoto contra la desesperación. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Sí? Y aquí en estas palabras, David encuentra la solución a esa desesperación. Porque, veamos el antídoto. El antídoto está aquí en esta frase. Mas yo en tu misericordia he confiado. ¿Dónde estaba poniendo su atención David? ¿Dónde estaba poniendo su corazón y sus ojos? En la misericordia maravillosa de Dios. Porque sabía que Dios, tarde o temprano, aunque tal vez se tardara, aunque tal vez no le respondiera al momento, Dios iba a actuar a su favor tarde o temprano. La palabra hebrea para misericordia es kesed, que significa el amor leal de Dios para todos aquellos que en Él confían. El amor leal. Fíjense qué definición bonita. Es una definición de un libro, en un comentario de los Salmos. El amor leal de Dios para todos aquellos que en Él confían. Los enemigos de David estaban desafiando la fidelidad del amor de Dios hacia uno de los creyentes de su pacto, es decir, de David. Los enemigos decían, no, Dios no va a tener misericordia de David. Dios no lo va a ayudar, Dios lo va a hundir, Dios lo va a poner en aprietos. Pero Dios no hace eso. Y qué bueno que Dios no cumple los caprichos de la gente. Qué bueno.
porque habrá quienes estén buscando nuestro mal hasta pidiéndole a Dios que haga algo contra nosotros. Pero qué bueno que Dios no actúa de esa manera, ¿sí? Porque Dios no contesta las necesidades de la gente, ¿sí? Entonces aquí esos enemigos tal vez hasta le estaban pidiendo a Dios que le hiciera daño a David, pero Dios no iba a hacer eso. Entonces ahí está esa misericordia de Dios. Dios en su misericordia hacia los suyos les otorga todo bien, porque fíjense bien cómo dice el versículo final, versículo 6, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. David recuerda cómo Dios lo había ayudado a vencer a Goliat, a vencer a los filisteos, a poder enfrentar las guerras contra los pueblos vecinos, de cómo poder administrar bien el reino, de cómo ayudar a los levitas para la adoración hacia Dios. Entonces, todo eso era la bendición de Dios hacia David, y él lo estaba recordando. Entonces, por eso es que David decía, ¿cómo voy entonces a permitir que me hunda en la desesperación cuando Dios está ayudándome? Y Dios me va a sacar de esta situación. Fíjense bien qué tremendo, ¿sí? Entonces, ahí está el antídoto. Ahora veamos. En el libro de los Salmos encontramos lo grandioso que es la misericordia de Dios. Fíjense bien, hay, por cuestiones de tiempo y por la transparencia, pero solamente les puse seis cosas que tienen que ver con la misericordia de Dios. Pero podemos encontrar más cosas en el libro de los Salmos. Por ejemplo, las misericordias de Dios son maravillosas. El Salmo 17:7. ¿Quién nos lee, por favor? Salmo 17:7. Salmo 17:7. Ahora, por favor, utilicen sus Biblias. Y alguien que sea rápido en la esgrima. 17:7. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Miren qué salmo tan bonito. Miren qué versículo tan especial. ¿Cómo son las misericordias de Dios? Son maravillosas. Vamos a otra. Punto número 2. La misericordia de Dios nos seguirán. Aquí está mal, es el plural. Las misericordias de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y lo dice el Salmo 23. 23:6. ¿Alguien que nos lea? 23:6, por favor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largo. Muy bien. ¿Cuándo nos va a seguir la misericordia de Dios? Todos los días, todos los días. Así es que, ¿estamos desprotegidos? No, nunca. Aquí está la misericordia de Dios a nuestro favor. Número 3, las misericordias de Dios son eternas. 25:6, alguien que nos lea, allá adelantito. Muy bien, ¿qué es algo perpetuo? Pues es eterno, son eternos, ¿sí? Ya no terminan. Número 4, Dios nos rodea de su misericordia. 32:10, allá adelantito, ¿quién nos lee? 32:10. Miren qué tremendo mensaje de aquí de este salmo. El impío, es decir, la gente mala, le va a ir mal. Dice, muchos dolores habrá, tarde o temprano va a recibir lo relacionado con su forma de vida. Pero dice más, el que espera en el Señor le rodea la misericordia. Así que qué bendición. Número 5, la misericordia de Dios llena la tierra. 33:5. ¿Quién nos lee ese texto? La misericordia de Jehová está llena de tierra. Qué tremendo, ¿verdad? Sí, y es verdad. Pues por eso nos cae la lluvia, por eso sale el sol, por eso viene el viento, un poco de frío, un poco de calorcito, y eso, pero pues es parte de la misericordia de Dios. Número 6, la misericordia de Dios es preciosa. Salmo 36:7. Qué tremendo, ¿verdad? Miren, esos textos es como para ponerlos ahí en un cuadro bonito en nuestra casa, ¿eh? Miren qué versículos. Entonces, por eso es que David se aferraba a la misericordia de Dios, porque sabía que era una misericordia preciosa, maravillosa, que le rodeaba, que Dios iba a actuar a favor de él y que le iba a sacar de esa situación, ¿sí? Entonces, es lo que debe ser a nuestro favor. Miren,
del comentario bíblico Mundo Hispano, en relación con este comentario del Salmo, dice, su fe, la de David, tiene buena base, no en sí misma, sino en la misericordia de Dios. Su fe estaba puesta en la misericordia de Dios. Se basa en lo que Dios es, en sus promesas, y en que él, en el mismo salmista, ha experimentado este amor de Dios. Es decir, David ya estaba experimentando de ese amor de Dios misericordioso. Ya que brota de nuevo esta confianza, se alegra su corazón. La verdadera alegría es tener la salvación de Dios y su obra en la vida. La respuesta, cantaré a Jehová. Nótese, es a Jehová la adoración. Nótese, es a Jehová. La adoración se dirige a Él porque la merece. Por eso es que exalta al Señor, porque su misericordia es grandiosa, ¿sí? Ahora, en relación hacia nosotros. Eso es con David. Y para nosotros, hermanos, miren, en Efesios 6:4 y Tito 3:5, por la misericordia de Dios fuimos amados y salvados por Dios, por su misericordia. Miren qué tremendo, qué bendición. Así es que David experimentó esa misericordia y salió de la desesperación, y es lo mismo también para nosotros. Si pasamos por momentos desesperantes, que no encontramos la salida, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a echarnos a correr? ¿Vamos a dejar de venir a la iglesia? ¿Vamos a dejar de orar, de leer nuestras Biblias? No, tenemos que ir hacia Dios, clamar a Él, pedirle de su ayuda, y Dios va a orar tarde o temprano. Mire, porque Dios es misericordioso. Y hermanos, ¿qué posición tenemos delante de Dios? ¿Qué posición tenemos? De hijos, ¿sí? Somos hijos del Dios Altísimo. ¿Y usted se olvida de su hijo? Adrianita, ¿cuántos hijos tienes? Ya sé cuántos, pero tú dilo. 4. Les das de comer a 3 y uno que ni coma, pues les dice, pues al cabo ya le di a 3. No. A los 4. Sí, a los 4. Así Dios en su misericordia. Dios no nos va a abandonar. Dios no nos va a olvidar. David pensó por un momento, porque en su desesperación pensó que Dios lo había olvidado, pero no es cierto. Dios nunca nos olvida. Podrá olvidarnos el hombre, aún nuestros padres nos pueden olvidar, pero nunca Dios, porque somos sus hijos. Miren qué bendición. Que Dios les bendiga, hermanos. Y no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo de que aprendió. Sí, adelante, hermano. Adelante.